Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban saludos también de mi esposa Erika y de mi niña América. Para los cachorritos, muchos saludos de América, la cual pues desea pronto estar con los cachorritos acá en algún recorrido. Para esta ocasión quiero leer en San Lucas capítulo 6, versos 46 al 49, donde Jesús da una parábola muy importante en la cual dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Para esta ocasión, nuestro tema es el fundamento del templo de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El fundamento del templo de Dios. El templo de Dios fue el primero aquí fue construido por el profeta Moisés y es llamado el tabernáculo, el cual fue conforme al diseño que Dios le mostró al profeta Moisés en el monte Sinaí. Ese tabernáculo o templo que construyó el profeta Moisés contiene en todos estos utensilios que están en ese templo, contiene en tipo y figura todo lo que hay en el templo celestial de Dios. Por eso el profeta y apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 9, versos 18 en adelante dice: de donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí nos muestra San Pablo que el profeta Moisés, rociando todos los utensilios del templo y rociando al templo y al mismo pueblo, estaba con la sangre de ese sacrificio rociando los tipos y figuras del templo celestial, porque el templo celestial estaba representado en aquel templo o tabernáculo que construyó Moisés con todo lo que contenía. Y ahora ahí tenemos automáticamente la promesa que las cosas celestiales serían purificadas con sangre de un mejor sacrificio que el sacrificio de aquel animalito de la expiación que Moisés había sacrificado. Y ahora las cosas celestiales mismas serían purificadas con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y ahora veamos en el Éxodo capítulo 25 lo que le muestra y por consiguiente lo ordena Dios al profeta Moisés para hacer en la construcción de ese templo. Dice en el capítulo 25, verso 10 en adelante, dice: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 2 codos, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera, unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima. Vamos aquí. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel.
Aquí tenemos la orden divina dada a Moisés para construir el arca del pacto y colocar sobre el arca del pacto el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Esa tapa del arca del pacto es de oro puro y tiene 2 querubines de oro en el propiciatorio. O sea, está la tapa del arca del pacto, y en cada lado de la tapa del arca del pacto está un querubín con sus alas extendidas, y entre los querubines está luego la presencia de Dios en la nube de luz o columna de fuego que vino cuando Moisés dedicó el templo a Dios. El propiciatorio es el trono de Dios en ese tabernáculo, y ese propiciatorio representa el trono de Dios en el cielo. Y ahora hemos visto por qué es tan importante para el pueblo hebreo el arca del pacto y todo el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir, porque es tipificura del templo celestial. Y por consiguiente, Dios aceptaría esos sacrificios que eran realizados en ese templo que fue construido por el profeta Moisés. Encontramos en la construcción de este tabernáculo que Moisés, por dirección divina, construyó, que fue ordenado por Dios. La parte más importante de ese templo, la parte más importante del templo es el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo Dios ordenó que fuera colocada el arca del pacto, y sobre el arca del pacto el propiciatorio con los 2 querubines de oro. Dentro del arca del pacto fueron colocados los 10 mandamientos en las tablas de piedra, y fue colocado el maná, una porción de maná, en una vasija de oro. Y fue colocado dentro del arca del pacto también la vara de Aarón que reverdeció. Ahora podemos ver que todo lo que está en el tabernáculo que Moisés construyó es figura de las cosas celestiales, de las cosas del templo celestial. Y las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que aquellos sacrificios que eran hechos en el Antiguo Testamento, serán purificadas las cosas celestiales. Por lo tanto, con el sacrificio de Cristo, las cosas celestiales serían purificadas. Y ahora, por esa causa, es que habrá un templo bien fundado que estará purificado con la sangre del perfecto sacrificio, el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora veamos el templo de Dios bien fundado. El primero que estuvo aquí en la tierra como hombre fue Adán. Fue un templo para Dios, pero ese templo fue afectado con la caída en el huerto del Edén. Pero Dios restauraría el templo humano por medio del sacrificio de Cristo, y así restauraría la raza humana para ser un templo de Dios, para morar a Dios en toda su plenitud, en
el ser humano. Ahora, así como Moisés construyó el tabernáculo, el templo que tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, Dios creó al ser humano. El ser humano es cuerpo, ese es el atrio, es espíritu, ese es el lugar santo, y es alma, ese es el lugar santísimo. Así como Dios moró en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés, Dios mora en el alma, que es el lugar santísimo del ser humano convertido a Cristo y lavado con la sangre de Cristo y bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y lleno del Espíritu Santo. Por consiguiente, esa persona ha nacido de nuevo y Dios está morando en su alma. El alma de esa persona es el trono de Dios en esa persona, porque el ser humano es un templo humano para Dios. Ahora encontramos que Cristo es el que ha estado restaurando el ser humano a ser un templo para Dios como individuo. Y encontramos el templo de Dios como individuo bien fundado en la roca que es Cristo. No puede estar fundado en otro terreno sino en Jesucristo nuestro Salvador. Hay muchas religiones que están fundadas sobre diferentes personajes. Tenemos la religión de Buda, está fundada sobre Buda. Tenemos otras religiones que están fundadas sobre otros líderes, pero la persona como templo de Dios bien fundado, está fundada la persona en Jesucristo nuestro Salvador. Y por consiguiente tiene la revelación de Jesucristo para su edad y dispensación que le toca vivir a través de las diferentes etapas que han estado pasando las personas que han venido a ser un templo para el Dios creador de los cielos y de la tierra. Tenemos también el templo de Dios bien fundado, bien fundamentado al templo que construyó el rey Salomón. Fue fundado sobre el monte Moria, el cual es un monte de roca, y allí el templo está fundado sobre esa roca, el que construyó el rey Salomón, porque es un templo bien fundado para Dios. Encontramos que fue fundado en la roca donde Abraham colocó a Isaac para sacrificarlo, pero luego Dios le proveyó un carnero, el cual fue inmolado, el cual tipifica a Cristo. Vean, Isaac tipifica a Cristo cuando fue colocado para ser sacrificado, representa a Cristo muriendo. Luego, cuando Abraham lo tomó de nuevo, lo desató y lo colocó de nuevo en pie, tipifica a Cristo resucitado. Y el animalito, el carnero que Dios le proveyó a Abraham para sacrificarlo, representa también a Cristo. El ser humano no tenía un sacrificio para ofrecer a Dios por sus pecados, un sacrificio que
quitara sus pecados, pero Dios proveyó un sacrificio perfecto en la persona de Jesucristo, el cual quitó nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Ese Cordero de Dios fue tipificado en aquel carnero que Dios le proveyó a Abraham para sacrificio. Y ahora Dios se proveyó de un cuerpo de carne en la persona de Jesús cuando nació a través de la Virgen María. Dios se proveyó de ese cuerpo de carne, se creó ese cuerpo de carne para colocarlo en sacrificio vivo por todos nosotros, para restaurarnos a la vida eterna y restaurarnos como templo para Dios. Y ahora, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, encontramos al templo celestial y encontramos que ese templo celestial sería purificado con una sangre perfecta, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora veamos el templo de Dios bien fundado como iglesia. El templo bien fundado como iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está fundada sobre Cristo la roca. Sobre la revelación de Jesucristo está fundada la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es un templo perfecto que está siendo construido y que tiene el fundamento perfecto establecido por Dios para ser un templo que al venir las tempestades, el río y los problemas terrenales no será movido, no será destruido. El diablo ha tratado de destruir la iglesia del Señor Jesucristo, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque está bien fundada en la roca de la revelación de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, es el templo perfecto que Cristo está construyendo y tiene el fundamento perfecto. El apóstol San Pablo nos muestra en Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6, este templo, esta casa de Dios, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora, la casa de Dios es su iglesia. Y ahora la casa de Dios, su iglesia, está fundada sobre la revelación de Jesucristo, nuestro Salvador. En Efesios capítulo 2 también San Pablo nos dice, del verso 14 en adelante, Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 verso 19 al 22, vamos a leer solamente esa porción. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora hemos visto a la iglesia del Señor Cristo aquí siendo
construida como un edificio, como un templo, para morada de Dios en Espíritu Santo. Y a la misma vez, los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo como individuos están siendo también edificados para ser un templo espiritual en donde Dios morará en toda su plenitud. Cuando seamos transformados y tengamos el nuevo cuerpo, Dios estará morando en nosotros en toda su plenitud. Ahora veamos que estas palabras de San Pablo muestran que somos familia de Dios, hijos de Dios, descendientes de Dios. Por eso, así como Jesucristo, el Hijo de Dios, es Rey, la Escritura dice que somos reyes. Y así como la Escritura dice que Jesucristo es sacerdote, el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes también. Y así como la Escritura muestra que Jesucristo es juez, también San Pablo dice: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Somos jueces también. Ahora vean cómo San Juan en el libro del Apocalipsis obtiene esta revelación de parte de Jesucristo a través del ángel del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 5 en adelante, 5 al 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora Cristo nos ha lavado con su sangre preciosa de todos nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Por lo tanto, reinaremos con Él como reyes y sacerdotes. Dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10, donde dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y lengua, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10. Y Apocalipsis capítulo 20 también nos habla de esta bendición tan grande que Él nos ha dado. Y nos dice en el capítulo 20, verso 4 al 6 del Apocalipsis: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Ve? Si reciben facultad de juzgar, son jueces. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinaremos con Cristo 1000 años como reyes y sacerdotes. Sigue diciendo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Este es el reino milenial, donde reinaremos con Cristo por 1000 años, estando en cuerpos inmortales, glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora los otros muertos no volverán a vivir
hasta que se cumplan los 1000 años del reino milenial de Cristo. Solamente serán resucitados los muertos en Cristo de las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido. Cuando se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, entonces Cristo se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y vendrá y resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, con cuerpos eternos, inmortales, glorificados y jovencitos para toda la eternidad. Y ya no habrá muerte para los hijos e hijas de Dios. Y así, cada una de estas personas que recibirán este cuerpo glorificado serán como individuos un templo humano de Dios, en el cual Dios morará en toda su plenitud. Y así estaremos adoptados como individuos, como hijos e hijas de Dios. Ahora hemos visto el templo de Dios bien fundado sobre la roca, sobre la revelación de Jesucristo. Está fundado este templo sobre la revelación de Jesucristo, nuestro Salvador. Tienen la revelación de Jesucristo, saben quién es Jesucristo en su primera venida y la obra que Él vino a llevar a cabo, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre y limpiándonos de todo pecado, y resucitando luego y ascendiendo al cielo y sentándose a la diestra de Dios en el trono de Dios, y allí con su propia sangre haciendo intercesión por toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para así, con su sangre preciosa, que es el sacrificio mejor y perfecto del cual habla aquí San Pablo en la lectura que tuvimos, santificar, purificar a todos los miembros del Israel celestial, a todos los miembros celestiales, los cuales son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así las cosas celestiales son purificadas con el sacrificio perfecto de Jesucristo, nuestro Salvador. Cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, es una persona celestial, un ser celestial. Es un alma celestial que ha sido enviada a la tierra en un cuerpo de carne, mortal, corruptible y temporal, y ha recibido un espíritu del mundo, pero conforme al programa de redención, esa persona en el tiempo que le toca vivir escuchará la predicación del Evangelio, recibirá a Cristo como su Salvador, lavará sus pecados en la sangre de Cristo, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibirá el Espíritu Santo, y así obtendrá el nuevo nacimiento y obtendrá un cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión, un cuerpo angelical igual al cuerpo angelical de Jesucristo. El cuerpo angelical de Jesucristo es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y así, cada creyente en Cristo nacido de nuevo tiene un cuerpo angelical. Ese es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cada creyente nacido de nuevo tiene un ángel guardián. Es su ángel, su cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión, recibido al nacer de nuevo. Y así entra al programa de restauración de ese templo
espiritual como ser humano, porque como ser humano y como templo de Dios está siendo restaurado. Y ahora recibe en el programa de restauración, recibe el cuerpo teofánico primeramente, y en el día postrero, en adición, recibirá el cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado. Y entonces Dios morará en toda su plenitud en cada creyente en Cristo, transformado físicamente cuando tengamos el nuevo cuerpo. Mientras tanto, tenemos las primicias del Espíritu, pero luego tendremos la plenitud del Espíritu, porque tendremos no solamente el cuerpo angelical teofánico, sino el cuerpo físico glorificado, inmortal, eterno, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, así como el ser humano tiene cuerpo, espíritu y alma, Dios tiene cuerpo, espíritu y alma. Y eso es atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hemos visto en el ser humano el cuerpo, espíritu y alma, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero en Dios, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver cuerpo, espíritu y alma? Fácil. Si Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, pues entonces tiene que tener Dios lo mismo que tiene el ser humano. El cuerpo físico de Dios, Jesús. Ese cuerpo, nacido a través de la Virgen María, que murió en la cruz del Calvario y luego fue resucitado, glorificado, es el cuerpo de Dios, cuerpo físico de Dios. Y ahora, el Espíritu es el cuerpo teofánico, el cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y el alma, pues Dios. Ahí tenemos a Dios en cuerpo, espíritu y alma, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos a Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, manifestado en el misterio de Dios, hecho carne, hecho hombre, como nos dice el apóstol San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Veamos lo que nos dice San Pablo aquí. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue Dios manifestado? En carne, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios fue manifestado, hecho hombre, y habitó entre los seres humanos, pero las personas no pudieron comprender que aquel era Dios, vestido de carne humana. Ahora vean la misma escritura en San Juan capítulo 1. Da testimonio que allí en medio del pueblo hebreo estaba Dios. Era también conforme a la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos a buscarla también para que tengamos el cuadro claro. Dice, capítulo 7, verso 14 de Isaías, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros en carne humana, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora el Verbo era en el principio, y era con Dios, y era Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Y por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es el Verbo entonces? ¿Quién es el Verbo entonces? El Verbo es el cuerpo teofánico, el cuerpo angelical de Dios. Por eso el ángel de Jehová, el ángel del pacto en el Antiguo Testamento, apareció a Moisés en aquella llama de fuego, y también apareció también a Moisés y a otros profetas en la forma de un ángel, en la forma de un hombre, pero de otra dimensión. O sea que apareció a Moisés en la forma de un hombre caminando. Dios le dijo a Moisés, el cual quiso ver su gloria, Dios le dijo: no podrás ver mi rostro y vivir, porque no me verá hombre y vivirá. Ahora yo te voy a colocar sobre la roca, voy a pasar delante de ti, voy a colocar mi mano sobre tu rostro, y luego que haya pasado, quitaré mi mano de sobre ti y verás mi espalda. Vería la espalda de Dios, vería la espalda del ángel de Jehová, vería la espalda del cuerpo angelical de Dios. Luego también tenemos en el libro de Jueces, capítulo 13, a una persona muy importante que vio al ángel de Jehová. Le apareció en la forma de un hombre y le habló a esta mujer que iba a tener un hijo, ella, y le pondrían por nombre Sansón. Ella se lo dijo a su esposo, y su esposo, que era un hombre espiritual y servía a Dios, oró a Dios para que Dios enviara ese ángel de nuevo, ese varón. Manoah pidió a Dios que volviera a Dios enviar a ese varón, a ese ángel, y Dios lo envió. Y entonces le apareció de nuevo a su esposa, y su esposa le dice a Manoah: el ángel que me apareció en estos días ahora está allí de nuevo. Manoah va con su esposa y se encuentra con el ángel y le dice: tú eres el varón que le apareciste a mi esposa y le dijiste que íbamos a tener un hijo. Él le dice: sí, yo soy. Entonces le pregunta: ¿cómo debe ser criado ese hijo? Toda persona, todo matrimonio debe buscar la guianza de Dios para criar sus hijos, porque Dios es el que le da los hijos a las personas. Y ahora Manoah, siendo un hombre que amaba a Dios y servía a Dios, preguntó los detalles de cómo tenía que ser criado ese niño que Dios le está prometiendo que han de tener. Y el ángel le dice que tiene que ser en la forma que él ya le había dicho a la esposa de Manoah. Y Manoah luego le pregunta: ahora, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla lo que tú has prometido, te honremos. El ángel le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, el cual es oculto o el cual es admirable? Y no le dijo su nombre, no le reveló su nombre. ¿Saben quién era ese ángel? El Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical. Ese es el ángel de Jehová. Ese es el cuerpo angelical de Dios. Y Manoah quiso ofrecerle una comida también, y el ángel le dice: si vas a ofrecer algo, sacrifícalo a Dios. Lo sacrificó a Dios,
Y mientras el fuego del sacrificio subía, el ángel subió por la llama del fuego. Y entonces Manoah dijo a su esposa: hemos de morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Vieron a Dios cara a cara en el cuerpo angelical de Dios. Y Dios le había dicho a Moisés: no me verá hombre y vivirá, nadie podrá ver mi rostro y vivir. Y ahora Manoah estaba pensando que iba a morir, pero su esposa lo consuela y le dice: no vamos a morir, porque de otra forma no nos hubiese dicho que íbamos a tener un hijo. O sea que usó del sentido común y se dio cuenta que no iban a morir, sino que iban a vivir e iban a tener un hijo. Es el mismo ángel que le había aparecido a Moisés y es el mismo ángel que le había aparecido a Jacob, el cual bendijo a Jacob, y Jacob quiso saber el nombre de ese ángel. En el Antiguo Testamento, al único que le reveló su nombre fue ¿a quién? A Moisés. A Moisés le reveló su nombre en las 4 consonantes Y, H, W, H. Y ahora ese nombre ha sido impronunciable para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo mismo no sabe ni cómo se pronuncia, y el cristianismo tampoco sabe cómo se pronuncia, aunque le han añadido ciertas letras, ciertas vocales para tratar de pronunciar un nombre, pero no han logrado dar con la pronunciación correcta de ese nombre que Dios le reveló al profeta Moisés. Ahora, no hay que preocuparse si el judaísmo no sabe la pronunciación de ese nombre, ni tampoco el cristianismo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, hay una promesa aquí muy grande que dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Por lo tanto, el misterio del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre de la nueva Jerusalén estará siendo revelado a la iglesia del Señor Jesucristo cuando este nombre esté manifestado en la persona sobre la cual Cristo lo escribirá. Y ese es el misterio del nombre YHWH, que será escrito sobre el vencedor. Así es que solamente el vencedor será el que podrá revelar ese nombre, porque ese es el que recibe también la piedrecita blanca de Apocalipsis capítulo 2, verso 17, y la piedrecita blanca contiene un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por lo tanto, habrá un hombre, un vencedor, que recibirá esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo, y será el que conocerá ese nombre, porque será el que lo recibirá. Cristo lo escribirá sobre él. Esa es una promesa para la iglesia del Señor Jesucristo, para este templo que está bien fundado como cuerpo místico de creyentes. ¿Y por qué Dios va a colocar ese nombre sobre el vencedor, sobre un hombre? Porque así como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, estaba el nombre de Dios, estaba ¿dónde? En el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, donde estaba el ángel de Jehová, porque es el ángel de Jehová el que tiene el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 23 dice
del verso 20 en adelante, Dios hablándole al profeta Moisés: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde estaba el nombre de Dios? En el ángel de Jehová. Por eso cuando Moisés le pregunta al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para si me preguntan por tu nombre, yo le puedo decir al pueblo cuál es tu nombre. El ángel le dijo: yo soy el que soy. Y dirás al pueblo: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy que le habló al profeta Moisés, ese ángel de Jehová, en el cual estaba Dios en toda su plenitud manifestado, porque estaba en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, que es el ángel de Jehová, llamado también el Verbo de Dios. Encontramos que ese ángel le da a Moisés el nombre en esas 4 consonantes: Y, H, W, H. Y Moisés escuchó la pronunciación de ese nombre. Por lo tanto, Moisés usaba ese nombre en diferentes ocasiones. Luego, cuando es colocada el arca del pacto dentro del tabernáculo que construyó Moisés y es dedicado ese tabernáculo a Dios, Dios vino a morar dentro de ese tabernáculo y se colocó sobre el arca del pacto, se colocó sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro. Por consiguiente, allí estaba el ángel de Jehová, el cual tiene el nombre de Dios. Por lo tanto, el nombre de Dios estaba ¿dónde? En el templo, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, en el ángel de Jehová. Por cuanto ese tabernáculo, ese templo es un templo para Dios morar, por lo tanto tiene que estar el nombre de Dios ahí. Por lo tanto es un templo para el nombre de Dios. El nombre de Dios estaba colocado allí, así como donde quiera que usted va, ahí está el nombre suyo. Y las personas al ver su cuerpo dicen: ahí viene fulano de tal. También, cuando una persona está buscando la dirección suya, va preguntando: ¿cuál es la casa de fulano de tal? Pero la casa, miren ustedes, la casa no se llama del nombre suyo, pero sin embargo las personas dicen: esa es la casa de fulano de tal. ¿Por qué? Porque ahí vive fulano de tal y tiene un nombre. Y donde vive esa persona, pues está el nombre de esa persona. Y ahora en la casa de Dios, el templo de Dios, está el nombre del que vive en ese templo. Está el nombre de Dios. Y ahora encontramos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, tiene el nombre de Dios. Y cuando se hizo carne en la persona de Jesús, pues allí estaba el nombre de Dios manifestado en medio del pueblo hebreo. El pueblo hebreo también, como nación, es un templo como nación. Por lo tanto, estaba el nombre de Dios en medio de la nación hebrea, en el más santo de todos los hombres, nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es, como hombre, el lugar santísimo de Dios. Y ahora es también el templo humano de Dios. Por lo tanto, siendo el templo humano de Dios, tenía atrio, el cuerpo físico, tenía lugar santo, que es el Espíritu, o sea, el ángel del pacto, el ángel de Jehová que estaba dentro de él, y tenía alma, que es Dios, que estaba morando en él. Ahí tenemos el templo humano de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, como persona. Y ahora hemos visto que allí estaba, ¿dónde? Allí estaba el nombre de Dios, ¿dónde?
dentro de ese templo humano. Ahora podemos ver que el verbo que era con Dios y era Dios es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y ahora vean lo que dice en la lectura que estábamos teniendo de San Juan capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo que era con Dios y era Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Por lo tanto, allí estaba el nombre de Dios. Y ahora podemos ver que Él es también el principio de la creación de Dios, conforme a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Él es el primer hombre perfecto. Él es el primer hombre de una nueva creación. Por eso Él es el segundo Adán. Es el primero de la nueva creación, y la nueva creación es la iglesia del Señor Jesucristo, con todos los creyentes en Cristo, redimidos por Cristo. Y ahora, viendo que hay una nueva creación de una raza de seres humanos que están pasando por el proceso de restauración, por el proceso de redención, para ser restaurados a la vida eterna. Hemos sido restaurados a la vida eterna al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento y recibir el cuerpo teofánico angelical. Y ahora nos falta en el programa de redención, en la restauración de los hijos, hijas de Dios a la vida eterna, nos falta la restauración física a la vida eterna, la restauración física a un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y eterno, lo cual se cumplirá muy pronto cuando haya entrado al cuerpo místico de Cristo hasta el último de los escogidos de Dios. Ahora hemos visto este misterio del templo de Dios bien fundado sobre la roca Cristo, sobre la revelación de Jesucristo, y hemos visto este templo como el ser humano, como también el pueblo hebreo, también como la iglesia del Señor Jesucristo, y como cada creyente como individuo. También el planeta Tierra será restaurado y Dios morará en el planeta Tierra. Estará establecido el trono de Dios y del Cordero en el planeta Tierra, y estará establecido en este planeta Tierra, después del reino milenial, estará establecida la nueva Jerusalén, que es la iglesia del Señor Jesucristo, con una ciudad grande en el territorio de Israel. O sea que en la nueva Jerusalén, como iglesia, estarán los escogidos de Dios, y estará la nueva Jerusalén celestial en un territorio, un monte alto, que será el territorio terrenal donde habitarán todos los escogidos de Dios, y por consiguiente ese territorio también será llamado la nueva Jerusalén, donde habitarán los miembros de la Jerusalén celestial. Y por consiguiente, esa nueva Jerusalén, esa ciudad con sus habitantes, tendrá como nombre el nombre de Dios, y nombre nuevo
del Señor Jesucristo, que es el mismo nombre de Dios. Y ahora el planeta Tierra pasa por el mismo proceso de redención. Por lo tanto, el planeta Tierra será el planeta más importante de todos los planetas que hay en todos los sistemas solares de todas las galaxias. El ser humano, con sus descubrimientos científicos y con sus equipos científicos, quizás ha estado buscando para investigar cuál es el planeta más importante, y ha estado mirando hacia lo lejos cuando está parado sobre el planeta más importante. El planeta Tierra es el planeta más importante de todos los planetas creados por Dios. El planeta Tierra es el planeta que ha experimentado la visita de Dios en carne humana, en la forma de un hombre. Y es el planeta donde Dios ha colocado a todos sus hijos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora podemos ver por qué el diablo ha querido adueñarse del planeta Tierra. Es el planeta más importante de todos los planetas. Y podemos decir que en el programa de Dios es el centro del universo completo. Como planeta es el planeta que será la capital de todos los planetas. Será la capital de todos los planetas y todas las galaxias. Por lo tanto, la galaxia a la cual pertenece el planeta Tierra, que es la galaxia, ¿cuál? ¿Ya lo descubrieron cuál es? Si no, llamamos a Miguel por aquí. Es la Vía Láctea. Se le llama la Vía Láctea porque parece un seno, un pecho de una madre que da leche a su bebé. Y vean ustedes, la galaxia más importante es la Vía Láctea. El sistema solar más importante de la Vía Láctea y de todas las galaxias es el sistema solar nuestro, y el planeta más importante del sistema solar nuestro y de todos los sistemas solares es el planeta Tierra. Así es que podemos ver que este planeta Tierra donde Dios nos ha colocado es el lugar preciso para nosotros estar en esta trayectoria terrenal, mortal, corruptible y temporal, y volverá a ser el lugar donde estaremos con el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, en el glorioso reino milenial de Cristo, y luego en la eternidad. Vean aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 3, 23, 22 en adelante, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No habrá o no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque esa es la ciudad
de los escogidos de Dios, de los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esta es la ciudad más importante que habrá en el planeta Tierra y que habrá en el universo completo. Esta es la ciudad donde estará el trono de Dios y del Cordero. Vean, Apocalipsis 22, verso 1 en adelante dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí tenemos el lugar donde estará el trono de Dios y del Cordero, en la Nueva Jerusalén que estará sobre la tierra después del reino milenial, o sea, en la eternidad. Por lo tanto, este planeta Tierra cambiará de forma y será en la forma de un trompo, porque la ciudad es en la forma de pirámide. Es un monte que va subiendo de mayor a menor y por consiguiente el planeta Tierra tendrá la forma de un trompo. Y en esa ciudad estarán todos los escogidos de Dios, que son el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, la Jerusalén celestial, y estarán en esa ciudad en el mismo orden en que aparecieron en la iglesia del Señor Jesucristo a través de sus diferentes edades. Así es que podemos ver el lugar donde nosotros estaremos en la Nueva Jerusalén. Estaremos en la parte más alta de la Nueva Jerusalén. Así es que la bendición que nos ha tocado en el cuerpo místico de Cristo, en el templo de Dios, es la bendición más grande que Dios tenía reservada, y la tenía reservada para cada uno de ustedes y para mí también. Cuando ya tengamos el nuevo cuerpo, se habrán acabado para nosotros todos los problemas. Ya no sufriremos, no lloraremos, no tendremos más problemas y no moriremos, porque nunca nos pondremos viejos, porque es un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, el que hemos de tener cuando Él nos transforme a nosotros los que vivimos y resucite a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Así es que es un privilegio grande pertenecer al templo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, y ser un templo de Dios como individuo. Eso es el privilegio más grande que una persona puede tener, lo cual indica que esa persona tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, y que Él ha venido del cielo, su alma ha venido del cielo para pasar por esta tierra y hacer el contacto con Cristo, la vida eterna, en el programa de redención que Cristo tiene aquí en la tierra llevando a cabo. Así es que podemos ver que el templo de Dios está bien fundado, está fundamentado el templo de Dios sobre la roca, la revelación de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo es la roca de salvación para todos nosotros. Y sobre Cristo, la roca de salvación, está fundado su templo. Sobre la revelación de Jesucristo nuestro Salvador, está fundado su templo, el templo de Dios, como cuerpo místico de creyentes, su iglesia, y como individuos, cada uno como individuos, y también
los demás cumplimientos del templo de Dios, tanto como el planeta Tierra y como el pueblo hebreo, también estarán fundados sobre la roca, sobre Cristo revelado, sobre la revelación de Cristo. Por lo tanto, el fundamento del templo es la revelación de Cristo. Cristo revelado. Cristo es nuestra roca. Por lo tanto, permanezcamos bien fundados todos los días de nuestra vida, fundados sobre Cristo, porque Él es nuestro fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está escrito, el cual es Jesucristo mismo. Por lo tanto, toda revelación gira alrededor de Jesucristo, nuestro Salvador. El fundamento del templo de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete en el templo espiritual de Dios, la iglesia de Jesucristo, se complete hasta el último de los escogidos, entre hasta el último de los escogidos, y Jesucristo se levanta del trono del Padre, resucita a los muertos creyentes en Él, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar ahí con ustedes dándoles testimonio del fundamento del templo de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nos veremos mañana, Dios mediante, y también el domingo en las actividades que hemos de tener. Dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche, mientras escuchamos y cantamos este hermoso cántico que nos habla de Jesucristo, el hombre que nos transformó. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Agradecemos a Dios por este mensaje tan precioso. Ha sido algo muy hermoso para nosotros poder ver fundamento de esa gran ciudad, de esa nueva Jerusalén. Y mucho más precioso todavía cuando sabemos que formamos parte de esa ciudad. Saber que nosotros somos parte de ella, fundamentados sobre la revelación de Jesucristo. Nos decía el hermano William que ese era el fundamento, la revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Ahí está el fundamento de ese gran templo de Dios. Estaremos orando por nuestro hermano William para el mensaje de mañana, que Dios lo use. Mañana en la mañana tenemos una reunión de ministros.
Sería muy bueno empezar lo más temprano posible, lo hemos puesto a las 8, a ver si estaremos oyendo una cinta hasta que llegue nuestro hermano William, y entonces él nos traerá palabras de bendición a los ministros. Y yo no sé si después en la tarde hay alguna otra actividad de los niños, los cachorritos o algo así. Pero en la noche pues también lo tendremos con nosotros. En este tema creo que son los obreros del templo del Señor Jesucristo. Eso es un tema muy importante también, porque el que edifica el templo es el mismo Dios. Y Él ha tenido los obreros que han venido trabajando en la edificación de ese templo. Y es un tema muy interesante. Estaremos orando para que Dios nos dé todo lo que hay dentro de ese tema también. Y todos queremos dar gracias a Dios por nuestro hermano William. Todos a una voz decimos: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando grandemente para bendición de todo su pueblo. Voy a dejar a nuestro hermano Juan Ramos para que ya él nos despida, como ustedes lo tienen acostumbrado. Y que el Señor nos bendiga. Estaremos orando por esa gran actividad de mañana, que confiamos en Dios va a ser una gran bendición. Y el domingo también. Que Dios les bendiga grandemente.